Como cada semana en Easy Promos, te traemos las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Hablaremos sobre Meta y sus crecientes problemas económicos, mientras siguen introduciendo actualizaciones en Instagram, en Facebook y en su plataforma de realidad virtual Horizon World. También te explicaré sobre las novedades de YouTube y de TikTok que parecen querer competir mutuamente. Y no te pierdas las noticias de Twitter, que trae un par de actualizaciones, y también de Snapchat, que busca mejorar la seguridad de sus usuarios. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. YouTube copiará un aspecto visual de TikTok e Instagram. Esta novedad consiste en mostrar un anillo con la palabra Live alrededor de la foto de perfil de un canal cuando éste esté transmitiendo en directo. Esta función debería facilitar la búsqueda de contenidos en vivo mientras se navega por YouTube. Y sí, este anillo seguramente ya lo habrás visto en perfiles de TikTok que están transmitiendo en directo o incluso en Instagram. YouTube está desarrollando videojuegos en el metaverso. La irrupción del metaverso ha sacudido el tablero en el que miden sus fuerzas los gigantes tecnológicos. Neil Mohan, el jefe de producto de la plataforma de vídeos, contó en su blog la semana pasada que la empresa pretendía crear juegos con un alto grado de interacción y de inmersión en la realidad virtual. Más allá de esto, YouTube no ha dado pistas sobre la temática de este videojuego o sobre la fecha en la que verá la luz el mismo, pero pronto seguramente lo sabremos. TikTok permitirá vídeos de hasta 10 minutos de duración. TikTok está analizando nuevas maneras de captar la atención de nuevos usuarios, por lo que estaría interesado en integrar vídeos más largos, quizás buscando con ello convertirse en la nueva YouTube. Y pese a que los estudios indiquen que esto sería algo negativo para TikTok, la justificación es que de esta manera un vídeo permitiría la inserción de anunciantes publicitarios con mayor frecuencia, lo cual también podría beneficiar a los creadores de contenido. Meta sale del top 10 de empresas más valiosas del mundo. La empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y de Oculus ya no se encuentra entre las 10 empresas más valiosas del mundo tras haber perdido nada más y nada menos que un 40% de su valor tan solo en lo que va de este año 2022. La razón para este hundimiento de su valor en bolsa tiene que ver con la última rendición de cuentas correspondiente al último trimestre de 2021. Un trimestre que supuso una desbandada generalizada de los inversores ante la noticia de que, por primera vez en su historia, Facebook perdía usuarios, y también por la dura competencia con TikTok y por cierta desconfianza en el futuro de la empresa con su proyecto del metaverso. Así que por ahora no les ha venido nada bien el cambio de nombre. Facebook Horizon World alcanza los 300.000 usuarios. Aunque se trata todavía de una herramienta en desarrollo y que no tiene una gran implantación entre todos los usuarios, la empresa ha informado que su plataforma de realidad virtual acaba de alcanzar esta buena cifra de usuarios. Horizon Worlds es una plataforma a la que solamente se puede acceder a través de Oculus Quest, las gafas de realidad virtual de Meta. Facebook incorpora los Reels a nivel global. Los Reels llegaron a Facebook en septiembre del año pasado para Estados Unidos y ya pueden ser utilizados por usuarios de todo el mundo. Este formato de vídeo es el que tiene un crecimiento más rápido en Instagram y Facebook, acaparando casi la mitad del tiempo que la gente pasa en estas dos redes sociales. Estos Reels pueden compartirse de forma pública en las historias de Facebook o a través de la pestaña Watch, y una nueva etiqueta en la parte superior del muro de noticias permitirá acceder a la creación y visualización de los Reels de forma más rápida. Y en algunos países también se implementará las sugerencias de Reels de gente que nos sigue al usuario. Instagram ya permite dar likes a las stories. Adam Mosseri, el director de Instagram, ha explicado en un vídeo que con esta opción desea limpiar un poco la bandeja de DMs. Esto es evitar que el usuario tenga notificaciones de mensajes privados cuando alguien reacciona a sus stories con un simple emoji o un jaja. Y es que ahora se podrá sustituir esa reacción con un like, el cual podrá ser visto por el emisor de igual manera. Twitter permitirá abandonar un hilo de una conversación en la que te han etiquetado. Hay ocasiones en las que los usuarios de Twitter descubren que han sido etiquetados en un tweet que ha generado una conversación con más personas sin realmente querer participar en ella. Pues bien, según ha compartido la experta en ingeniería inversa Jane Manchung Won,
la compañía trabaja en una nueva función para cambiar esta situación. Se trata de la posibilidad de abandonar una conversación, lo que hará que el nombre del usuario sea desetiquetado del tuit original y las respuestas, lo que evitará que sea mencionado y no generará notificaciones. Y el usuario, aunque salga de la conversación, la podrá seguir viendo. Twitter permite fijar hasta 6 conversaciones de mensaje directo. En el último año, Twitter ha introducido varias mejoras en la interfaz de sus mensajes directos, y esta es la más reciente. De este modo, los usuarios tendrán un acceso rápido y fácil a las conversaciones que más frecuentan. Esta nueva herramienta ya está disponible para las versiones de iOS y Android de la app de Twitter, y también para la versión web de la red social. Snapchat lanza una función para compartir ubicación en tiempo real. Esta función de seguridad se está implementando a medida que más personas regresan a los campus escolares, viajan, salen en citas y, en definitiva, retoman lo que hacían antes de la pandemia. La función, que es similar a la aplicación FanMe de Apple, permite a los usuarios compartir su ubicación en tiempo real con un amigo durante 15 minutos, 1 hora o hasta 8 horas. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario, recomendar el vídeo si te ha gustado, y si te mola este contenido, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Muchísimas gracias.